El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Inciso A. ¿Cuál debe ser el peso W si se requiere que el bloque de 200 newtons permanezca en reposo? Nos indica que la fricción entre el bloque y el plano es despreciable. Inciso B. ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre el plano y el bloque si permanece en reposo el sistema y W es igual a 220 newtons? Muy bien, esta es nuestra figura que nos muestra este ejercicio, donde tenemos dos bloques donde uno de ellos está en contacto con lo que es la superficie de un plano inclinado. Asimismo, un segundo bloque que está unido con una cuerda a este bloque de 200 newtons, pero no está en contacto con la superficie, ¿sí? Ok, ¿qué me pide el ejercicio? Inciso A, me pide que calculemos el peso W para que el sistema se mantenga en equilibrio, pero me indica que no considere la fricción, o sea, sin fricción. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale W para que esto no se mueva, esté en equilibrio, en reposo, pero que no exista fricción entre el bloque de 200 con lo que es el plano inclinado? Inciso B, me pide calcular el mudez. ¿Sí? Cuando me pide calcular el mudez es el coeficiente de fricción estática. Quiere decir que ya voy a considerar la fricción. Y el único bloque que está en fricción es el bloque de 200 newtons con la superficie. ¿Sí? Me dice que en este momento W es igual a 200. Vamos a ponerle aquí punto y coma. Si W igual a 220 newtons. Esta es mi siguiente pregunta, el inciso B. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros vectores que están incidiendo sobre uno de los bloques. En este caso, si tú te fijas, sobre el bloque de 200 newtons están todas las fuerzas, hasta el peso desconocido. Esta tensión de cuerda va a ser igual a W, siempre y cuando estemos en reposo, o sea, en equilibrio. Esta tensión es la misma. Por lo tanto, quiere decir que a este bloque de 200 newtons lo jala hacia arriba, hacia abajo, una fuerza llamada W. Por lo tanto, aquí vamos a colocar nuestro primer vector y a esto le vamos a llamar W. Así de sencillo, ¿sí? Muy bien. Ahora, me dice que no hay fricción. El inciso el inciso A, donde nosotros sabemos que la fuerza de fricción estática, en este momento la vamos a llamar estática porque sabemos que está en equilibrio, en reposo, va a ser igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. ¿Para qué te coloco la fórmula? Para que entiendas que no voy a ocupar la normal ni tampoco mi FDS. Por lo tanto, me evito colocar estos vectores para el inciso A. El peso siempre va a ser dirigido verticalmente hacia abajo, donde ese peso va a ser de 200 newtons. Ahí está. Son mis únicos dos vectores de fuerza que existen para el inciso A. Ahora sí, vamos a armar nuestro plano. Para armar tu plano en un plano inclinado, ¿sí? Yo te lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a punto y aparte, solo para que entiendas. Voy a manejarlo por este lado. Nosotros tenemos el plano, un plano inclinado cualquiera, ¿sí? Para el eje de las X, lo vamos a colocar paralelo a lo que es nuestro plano, o sea, iría en este sentido, ¿sí? Muy paralelo, ¿sí? Ahí está. Este sería mi eje X, ¿sí? Mientras que el eje Y va a ser perpendicular a lo que es la superficie. Este sería mi eje Y. Entonces este sería mi origen. Por lo que a esto lo voy a llamar menos X y a esto menos Y. Así tendríamos nuestro plano. De manera que cuando lo trabajes fuera, tú colocas acá tu plano, normal, como lo manejamos vertical y horizontal, y vas colocando sus vectores donde corresponde, dado a su dirección
y sentido de cada uno de los vectores que vamos a colocar en la figura, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a colocar nuestro plano, nuestra gráfica de fuerzas para que tú empieces a sacar tus sumatorias. Recordemos que tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. Muy bien. Vamos a ver cómo quedaría. Te dije que nuestro eje X sería paralelo, entonces estaría aquí nuestro eje X. ¿Sí? Vamos a señalarlo. Ahí está. Este sería mi eje X. Mientras que mi eje Y sería perpendicular. Ahí está. Este sería mi eje Y. ¿Sí? Estas serían mis X negativas y estas mis Y negativas. Aquí estaría mi origen. Muy bien. Vamos a colocar nuestros vectores. ¿Sí? Tenemos, si tú observas esta figura donde acabo de colocar el plano sobre la figura principal, tú observas que en el eje de las X tenemos un vector que es W. Vamos a colocar ese vector. Está exactamente sobre el eje de las X. ¿Sí? Cuenta que esto lo mueves, lo enderezas. Ahí está. Tenemos nuestro vector W. Y tenemos un segundo vector que estaría separado del eje de las Y. Aquí hay una separación. Este sería nuestra Y, pero ¿cuál es Y? Y negativas. Cuenta que tenemos aquí las Y negativas. Hay una separación de un vector y recuerda que todos los vectores salen del origen. Por lo tanto, la tendríamos en esta dirección. ¿Sí? Este sería nuestro vector que tiene una magnitud de 200 newtons. Muy bien. Este ángulo es el que ocupamos con respecto al eje de las X. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vamos a ver nuestra figura, ¿sí? Si tú observas, este sería nuestro origen. ¿Sí? Quiere decir que si yo manejo este vector hasta tocar a este punto, me generaría un triángulo rectángulo, donde nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos son de 180. Si este es un triángulo rectángulo, esto me genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, quiere decir que la suma entre 35 y este ángulo deben de ser 90, ¿sí? Que sería este ángulo el que necesito, que sería este ángulo que está indicado aquí en este punto. Por lo tanto, si a 90 le restas 35, te quedarían 55 grados. Y este sería su ángulo. Ojo en esto, ¿sí? Muy bien. Así es como quedaría nuestro plano. Observa este plano que hice dentro de la figura y observa el que hice fuera y vas a observar que es exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado mucho en este ángulo, ¿sí? Conclusión, siempre va a ser el complemento de 35 con respecto a 90, ¿sí? Pero bueno, aquí te lo muestro con un triángulo rectángulo. Ahora sí, ya tenemos nuestros únicos dos vectores. No hay de otra más que empezar a hacer nuestras sumatorias y decimos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Ya debes de saber por qué igual a 0, porque estamos hablando de un cuerpo en equilibrio, un sistema en equilibrio, ¿sí? Está en reposo. Por lo tanto decimos W, porque hablamos de X, está en X positivo, X positivas, y se tomaría en cuenta toda su magnitud, o sea W sin identidad trigonométrica, porque le debe todo a X. O bien, su ángulo es 0, coseno de 0 es 1, por W te queda W. Muy bien, seguimos, caminamos y encontramos un segundo vector que primeramente vas a colocar su signo y observa que se encuentra en el tercer cuadrante donde las X son negativas. O bien está exactamente sobre las X negativas en este lado, se pone negativo y su magnitud serían 200 por su identidad trigonométrica. Si hablamos de X, quiere decir que estamos hablando de coseno, ¿sí? Es coseno, donde su ángulo será de 55 grados, siempre con respecto al eje de las X, y esto es igual a 0. Así de sencillo. En este momento te das cuenta que ya puedo encontrar mi valor W. W va a ser igual a, esto está negativo, pasaría como positivo. Así de sencillo. Por lo tanto, W va a ser igual a
y en este momento tú ya puedes sacar su valor de W y lo metemos a nuestra calculadora, que sería 200 coseno de 55, dándole un total de 114.71 newtons. 114.71 newtons, aproximadamente 115 newtons. Ok, así es como quedaría el inciso A. Inciso B. El inciso B me dice que ya hay fricción, ¿sí? Ya hay fricción. Por lo tanto, quiere decir que ya debemos tomar en cuenta mi Fs y mi normal, mi fuerza de fricción estática y mi fuerza normal en la figura. Muy bien, vamos a hacer nuestro plano para el inciso B, donde ya hay estas dos fuerzas adicionales y la tenemos que colocar tanto en la figura como en nuestro plano. Hablamos, este sería el inciso A, vamos a colocarle aquí, y este sería mi inciso B, para que identifiques cada uno de los planos. Muy bien, ¿sí? De igual manera, este sería mi W, no cambia, mi peso tampoco cambia, pero vienen nuestras fuerzas que son generadas por la superficie. La superficie es la que me hace el FDS y la normal. La normal, recordemos que es la fuerza, una fuerza perpendicular a la superficie. O sea, cuando digo una fuerza perpendicular, estaría en este sentido, hacia arriba. Esta sería mi normal. ¿Y quién hace? La superficie. Es la que me está levantando el bloque de 200 Newton, haciendo una fuerza en esta dirección y es perpendicular al plano. Muy bien. Ahora, vamos a considerar que este bloque se mueve en este sentido, dado el peso que me dan, que es de 220 newtons. Por lo tanto, mi FDS, mi fuerza estática, va a estar siempre en sentido contrario del movimiento, o bien de donde quiere moverse el bloque. Se intenta mover hacia arriba, por lo tanto mi FDS va a ir hacia abajo, inclinado, ¿sí? Por lo tanto iría en este sentido mi fuerza de fricción estática. Ahí tenemos ya todas nuestras magnitudes de fuerza, todos nuestros vectores, ¿sí? Ahora, vamos a colocarla en mi nuevo plano. Nuevamente tenemos lo que son mi Y y mi X, eso jamás va a cambiar. Vamos a colocarlo sobre X positiva, tenemos a W, pero ya nos indica que W es igual a 200. Vamos a colocar una vez los 220 newtons. Dije 200, ¿verdad? Pero son 220 newtons lo que nos está indicando ese peso W, ¿sí? Cuenta que aquí serían ya 220 newtons. Ok. N está sobre Y, positiva, ahí está, que son mis X, mis Y, está sobre el eje de las Y, mientras que mi FS está sobre las X negativas, aquí está, mis X negativas, aquí está mi origen, recordemos que ese es mi origen, y tenemos también este vector de 200 newtons que daría igual indicado, separado del eje Y negativa, ahí está, que sería de 200 newtons y tiene un ángulo que sería exactamente el mismo, dado que es la misma figura, sería de 55 grados. Vuelvo a repetir, recuerda que es este el ángulo que ocupamos porque va a quedar con respecto al eje de las X, ¿sí? Ok, ya tenemos nuestro plano, ya podemos iniciar a hacer nuestra sumatoria, ¿sí? Vamos a empezar y empezamos con nuestra sumatoria de fuerzas en X, recordando que estamos en equilibrio y por lo tanto lo igualamos a 0, ¿sí? Empezamos con el vector de 220 newtons y se encuentra exactamente sobre el eje de las X positivas, por lo tanto quedaría 220 newtons, ¿sí? Todo totalmente, toda su magnitud, porque estamos hablando de X y él se encuentra en X. Seguimos y encontramos la que es la fuerza normal, que se encuentra exactamente sobre el eje de las Y, el eje de las Y. Pero recordemos que si encuentra sobre Y no le debe nada a X, y si hablamos de X, por lo tanto, ¿sabes qué fuerza de fricción? Fuerza normal te desprecia, ¿sí? La fuerza normal se desprecia. Seguimos.
Y encontramos un vector más que es el Fs, que es la fuerza de fricción estática. Vemos que se encuentra sobre el eje de las X negativa, por lo tanto, si hablamos de X, la ponemos como negativa, ¿sí? Y colocamos toda su magnitud, esta sería total porque está sobre su eje, ¿sí? Seguimos con la de 200 newtons, con el vector de 200 newtons sería negativa porque se encuentran las X negativas, tercer cuadrante, ahí las X son negativas. Su magnitud sería 200. Si hablo de X, hablo de cosenos y su ángulo siempre con respecto al eje de las X, que sería 55. Y esto es igual a 0. Así de sencillo. Despejamos de aquí Fs, la fuerza de fricción estática está negativa, pasaría a positiva, y esto quedaría igual a 220 menos 200 coseno de 55, ¿sí? Muchos me dicen, profe, lo pasó para allá, ¿y por qué está de este lado? Es lo mismo colocarlo acá que colocar la igualdad, simplemente es una igualdad. Ok, y de aquí, ¿qué sigue? De aquí ya puedo encontrar yo mi fuerza de fricción estática, pero me están pidiendo mi coeficiente de fricción estática. Ah, me están pidiendo esto, F de S, ¿a qué es igual? A mu de S por N. Por lo tanto, mu de S por N, que es la normal, va a ser igual a 220 menos 200 coseno de 55. De aquí despejamos a mu S, va a ser igual a 220 menos 200 coseno de 55. Esto está multiplicando, pasaría dividiendo. En este momento, con respecto a la sumatoria de fuerzas en X, ya no podemos hacer nada, así quedaría nuestra ecuación, ¿sí? Pero nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y nos dice que va a ser igual a 0, nuevamente debido a que está en equilibrio, y empezamos. Hablamos de Y. Este vector está exactamente sobre X, por lo tanto, no se considera, ¿sí? Adiós. ¿No le debes nada a Y? Pues adiós, tú no te tomo en cuenta. Seguimos y encontramos el de la normal. Este está exactamente, ojo, exactamente sobre Y. ¿Qué quiere decir esto? Que le debe todo a Y, por lo tanto sería N. ¿Positiva? Sí, positiva porque se encuentran las Y positivas, ¿sí? Si quieres colocar el ángulo es 90, su identidad sería seno porque hablo de Y, por lo tanto sería seno de 90, es 1, por N te quedaría N. Seguimos y encontramos el siguiente vector que es Fs. Fs está sobre X, no le debe nada a Y, nada le debe a Y, por lo tanto quiere decir que también se desprecia, ¿sí? Está exactamente sobre X. Adiós Fs. Seguimos y encontramos un vector más que es el de 200 newtons. ¿Tiene un ángulo con respecto a los ejes? Sí, por lo tanto tiene fuerza tanto en X como en Y. Se tiene que considerar en las dos, pero ahora estamos con Y. Y si hablamos con respecto a Y, este sería negativo porque se encuentra la Y negativa, sería menos. Menos sería su signo, porque están las Y negativas, con una magnitud de 200, una identidad seno, porque hablo de Y es seno, y su ángulo siempre con respecto al eje de las X. Y esto sería igual a 0. Por lo tanto, N va a ser igual a 200 seno de 55. Esto está negativo, pasaría como positivo. Y así es como encontramos nuestro valor de N. Una vez encontrando este valor de N, vamos y lo sustituimos en esta ecuación y me dice que mu de S va a ser igual a 220 menos 200 coseno de 55, esto dividido entre 200 seno de 55, dándome un total de, vamos a tomar nuestra calculadora y decimos 220 menos 200 coseno de 55, esto está dividido entre 200 seno de 55, dándome un total de 0.64, y recordemos que no tiene unidad de medida y que tiene que ser menor a 1. Ese es el coeficiente de fricción dado a los tipos de material que existe entre el plano inclinado y el bloque de 200 newtons.